Solanum tuberosum es como la comunidad científica llama a la papa o patata, una especie herbácea que pertenece al género Solanum de la familia de las solanáceas y que es originaria de la región que comprende el altiplano sur del Perú. En dicha región es donde la patata fue domesticada por sus habitantes hace 8000 años. Siglos más tarde, concretamente a partir del 16, comenzaría a ser trasladada a Europa por los conquistadores españoles, a pesar de que la consideraban una planta botánica y no alimenticia. Se supone que la papa fue llevada desde el antiguo Perú a España en 1554, estimándose que ya desde 1560 se sembraron papas en las Islas Canarias. De ahí que poco tiempo después, desde el archipiélago se exportaría a toda Europa. La patata es una planta herbácea tuberosa, perenne a través de sus tubérculos, caducifolia ya que pierde sus hojas y tallos aéreos en la estación fría y de tallo erecto o semierguido que puede llegar a medir hasta 1 metro de altura. Al igual que toda planta que se origina a partir de tubérculos, proviene de yemas y no de semillas. No posee radícula. Sus raíces, que son de carácter adventicio, se forman a partir de yemas subterráneas. La exquisita gastronomía de la zona, junto a la estupenda oferta de restauración, fueron dos de los motivos por los que la localidad de Sanlúcar de Barrameda fuera declarada como Capital Española de la Gastronomía 2022. Sanlúcar ofrece, entre otras cosas, los vinos que dieron la primera vuelta al mundo, un marisco de primer nivel y verduras y hortalizas casi milagrosas, cultivadas junto a la playa con agua salada. Con una materia prima envidiable, la gastronomía popular sanluqueña está repleta de tesoros tradicionales. En el programa de hoy vamos a conocer la patata de Sanlúcar. Está más dulce, su piel es fina y su interior es blanco. Pero ¿cómo consiguen los agricultores de Sanlúcar cultivar sus famosas patatas? ¿En qué se diferencia de las patatas cultivadas en otros lugares? Nos adentramos en un terreno arenoso y salado, y te lo contamos. La patata de Sanlúcar ya está amparada por una marca, que comprende tanto este cultivo como todos los que se realizan en las arenas. Se llama Arenas Finas y es una marca colectiva otorgada a finales de 2014 a petición del Ayuntamiento de Sanlúcar. Pero, ¿por qué se cultivan en un terreno tan singular? Para buscar la respuesta, hay que remontarse un siglo en la historia de Sanlúcar. La Ley de Colonización y Repoblación Interior de 1907 pretendió repoblar y hacer productivas las zonas agrícolas, dar un medio de vida a las familias pobres y, de paso, calmar los ánimos de la clase obrera, que en esa época estaban un tanto levantiscos. De las 18 colonias que se hicieron en España, solo queda la de Sanlúcar, la colonia de Monte Algaida, que se inauguró en abril de 1914. La colonia, diseñada por el ingeniero Ángel de Torrejón y Boneta, se situó en una gran duna que el duque de Medina Sidonia había cedido al municipio, y cada familia, cerca de 200 inicialmente, recibió 1 hectárea. Al terreno original se sumaron posteriormente montes comunales y en los 80, 600 hectáreas de marismas que se rellenaron con arena. De hecho, la actual laguna de Tarelo se creó artificialmente al extraer la arena en esta época para realizar este relleno. Para eso nos tenemos que remontar a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, a Lucas Marín y Cubillo, que fue uno de los miembros fundadores de la Sociedad Económica de Amigos del País de Sanlúcar de Barrameda. Me refiero a ello porque
Por aquel entonces la patata no había sido considerada como cultivo aquí en Sanlúcar de Barrameda, que por aquel entonces, por aquella fecha, prácticamente era todo en cultivo de navazo. Digamos que los navaceros se resistían bastante a cultivar la patata, había asociada como alguna creencia de que era un tubérculo asociado con el demonio, etcétera. Sí que había, por aquel entonces ya había estado muy arraigado aquí en el cultivo el maíz, el tomate, la berenjena, que ya llevan siglos que habían entrado desde América, pero la patata no. La patata llevaba unos 200, 300 años que se resistía al cultivo. Pues Lucas Marín y Cubillo estaban muy convencidos, después de una hambruna de 1802-1803, de que era una manera de hacer una nueva agricultura y también de solucionar los problemas de hambre y de economía. Y entonces, pues, como era muy difícil convencer a los navaceros, lo que hizo fue regalar lo que eran las semillas de patata a aquellos agricultores, y bueno, con los resultados me parece que fueron suficientemente convincentes como para que desde entonces se cultivara la patata aquí en Sanlúcar de Barrameda, en los navazos. Las semillas de patata parten de tubérculos medianos o trozos de ellos que lleven al menos un ojo o yema, y también de pequeños tubérculos que no superen los 3 centímetros de diámetro. Considerando esta técnica de cultivo en la que se necesita un trozo de tubérculo de la planta original, podríamos decir que la patata de hoy sigue conservando una parte original de la que nos trajeron los conquistadores españoles hace 500 años. Reproduciendo la patata originaria desde el minuto 1, digamos, ¿no? Porque al final realmente lo que estamos es multiplicando la misma patata pues, a través de las semillas suyas, a través de los tubérculos, ¿no? En este caso, pues, es la misma. Aquí en Sanlúcar, desde hace ya bastantes siglos, se han ido cultivando algunas en particulares, como son la espunta o recientemente también las fábulas, que bueno, presentan muy buenas características a la hora de producir y de exportar. Son estándares, se producen muy bien en esta climatología y con las distintas aguas con las cuales se cultiva aquí en Sanlúcar de Barrameda. Las espuntas precisamente son las que son las más famosas, ¿no? Pero es cierto que poco a poco socios de cooperativas van explorando por otras, por ejemplo por la patata agria, que tiene, creo que la habéis visto alguna vez en el mercado, sobre todo en la temporada de verano, una que tiene una piel roja, pero sin embargo por dentro pues de color blanca crema. Y veo que poco a poco esos agricultores que están en sociedad, en cooperativa agrícola aquí de Sanlúcar de Barrameda, pues van mirando a otro tipo de variedades de patata que pueden ser también más competitivas y también funcionan estos terrenos. Yo en este caso, bueno, ese cultivo en navazo, el tradicional, pero que también cultivo innovación y voy haciendo esas exploraciones año tras año, mirando qué otro tipo de patata también se puede cultivar en Sanlúcar de Barrameda y además como tradicionalmente se hacía en el navazo, con el agua salada. Y lo más común, por ejemplo, podría enseñar esta, que es una patata que prácticamente cuando se cosecha es este tamaño. Digamos que estas son las semillas, ¿vale? Estos son los que veis aquí que ya tienen un brote, estos son los que tendríamos que sembrar ya para producir. De aquí salen varias patatitas y ya cosecharíamos, pues dependiendo de la variedad, unos cuantos kilos o gramos más. Esta es una variedad que es muy parecida a lo que sería la espunta o la fábula, por así decirlo, pero no crece tanto. Para nivel gourmet es muy deseada, porque son esas patatitas que ponen en platos pequeños, se comen casi de un bocado o de 2 bocados, y además al cultivarse con el agua salobre presenta pues una peculiaridad de ser un poquito más dulce, ¿no? Pero que las patatas de Sanlúcar ya de por sí son de muy buena calidad. Este es un ejemplo. Luego hay otra, estas son unas violetas, que también están a punto de brotar para ser sembradas. Y por ejemplo de violeta, os lo presento, también se da muy bien de aquí en Sanlúcar. ¿Veis? Esta además tiene un sabor, ya no solamente es dulce, es que está muy dulce. Tiene un sabor como si fuera un poco a castaña, lo que le llaman a sabor a fruto seco, así que ya no solamente es color, sino que también es sabor. Hay otra que, por ejemplo, esta está así como muy pasa, porque son prácticamente lo que son las de semilla, que hay que sembrarlas ya, están ya deseando coger tierra, y estas son muy, aunque se ven que son muy crema, pero son de las antiguas de Perú y funcionan muy bien, son casi patrimonio de Escocia,
Son patatas muy deseadas, muy protegidas, en algunos sitios, como he dicho, que en Escocia, y aquí también se dan bastante bien. Una última sería esta, que nuevamente está deseando coger tierra, y esta es la mulberry. Esta además me ha dado la gran alegría de que una de las cosas que pasa aquí en Sanlúcar es que cultivar nosotros podemos cultivar en 2 ocasiones al año. Una son con semillas que hay que adquirir por un tipo de estratificación compleja, ¿vale? Para sembrarla en una época del año nosotros no tenemos la semilla, hay que traerla. Y luego ya en verano, cuando recogemos las semillas pequeñitas como esta, las guardamos en verano y en otoño las volvemos a sembrar. Entonces esa tanda es como que, digamos, es nuestra, de nuestro campo, de aquí de Sanlúcar. Pero cuando llega invierno otra vez tenemos que buscar semillas. Esta me ha dado la alegría de que año tras año no he necesitado adquirirla. Esta es ya la 6ª siembra desde que compré la semilla y se cultiva muy bien año tras año, y cuando llega en su momento de germinar, germina 2 veces al año y es roja. Esta se llama la mulberry y es una también muy apreciada en Francia. Así que, aparte de lo que son de esas variedades comerciales que encontramos en muchos comercios, que son un poco alargadas, otras son redondas, las puntas o la fábula, o la ya no tan cultivada Carlita, ¿no?, de aquí de Sanlúcar, que tenía muy fama, hay otras variedades que se van implementando en sociedades, pero también a nivel tradicional. Bueno, hoy yo creo que podría decir que tenemos 2 tipos de riego bien diferenciados. Uno es el tradicional, aquellos que todavía pues tienen un sistema de riego de tipo de navazo, que es el tollo, y el tollo es contar con el agua de su suelo prácticamente de aquí, que estaba en la zona de cultivo. Pero también, y a medida de que también se ha ido implementando pues el cultivo pues ya intensivo, y ha sido necesario otro tipo de agua que no fuera la salobre, ¿no?, para hacer una agricultura más competitiva, mucho más mirando para la exportación, pues se ha ido formando comunidades regantes que han traído agua pues de otras zonas, fuera de aquí de Sanlúcar. Con eso cuenta por un agua que se presta mucho más para hacer un cultivo con una mayor producción, buscando también más la estandarización, que convive también pues con aquellos que todavía tienen un navazo, que tienen tollo y cultivan también pues esas patatas. Hay que ver un poco la diferencia, por supuesto, todas las patatas que cultivamos en Sanlúcar merecen la pena y tienen su espacio y son competitivas. Sí que habría que a lo mejor diferenciar entre aquellas que se cultivan pues con mucho esmero por la parte de comunidades regantes, en esas parcelas de arena, y otras que pues se cultivan todavía de una manera tradicional, con un sistema tradicional como es el navazo, donde el agua hace que se produzcan menos patatas, pero sin embargo culinariamente, y eso está demostrado científicamente, tiene un tipo de azúcar, una glucosa algo más alta que las otras. Entonces, sí que se riega de distinta manera, ambas complementamos lo que es el mercado, ¿no?, de la demanda de patatas, y quizá y esos riegos deberían ayudar también a diferenciarlas, ¿no?, a las que son las de calidad de Sanlúcar estándar y la de calidad de Sanlúcar la tradicional, las de navazo. Prácticamente el consumidor, pero no solamente de aquí de Sanlúcar, de Cádiz, de Andalucía, de España, sino además a nivel europeo, porque gracias a las cooperativas y a los mercados, por ejemplo la cooperativa Virgen de Rocío o Frusana, son grandes exportadores de patata de aquí de Sanlúcar a otros países, Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, aparte de otras hortalizas, pero la patata tiene una gran demanda. Además, una de las cosas es que podemos cultivar en varias ocasiones al año, así que a diferencia de esos países que solamente tienen una vez y además son más tardías, nosotros complementamos la ausencia de ese producto en sus mercados frescos, lo complementamos con los que podemos producir aquí en Sanlúcar de Barrameda.
Entonces, prácticamente seríamos como el consumidor a pie, pero que digamos que el de Sanlúcar, cuando compramos las papas punta de aquí de Sanlúcar, también hay alguien en Francia que la está comprando simultáneamente y también en Alemania. Así que compartimos ese tesoro sanluqueño con todo el mundo. También es verdad que poco a poco en restaurantes van apreciando la diferenciación y ese producto de la patata de Sanlúcar. Habría que matizar algunos aspectos, ¿vale? Porque hay muchas variedades, hay muchas maneras de cultivar aquí en Sanlúcar de Barrameda la patata, en distintos soportes, además de la arena fina, esa que era de los navazos, también hay patata que se cultiva en otras arenas, la arena negra o la arena roja, ¿no? Que forma parte de nuestras tierras de Sanlúcar, que también producen patata con otras características. Entonces, producimos de distintas maneras en distintos cultivos y también regamos de distintas maneras. Al final enriquecemos el potencial de cultivar la patata en Sanlúcar. Yo creo que es una manera que en pocos rincones del mundo se puede hacer. Y creo que los restaurantes se van dando cuenta de las posibilidades que tiene una misma patata cultivada en Sanlúcar de distintas maneras y cómo encaja muy bien en sus restaurantes. Así que también es una exposición, aparte de llegar a todos los rincones de cada casa en toda Europa o casi de todo el mundo, también a esos rincones gourmet, ¿no? En donde la patata adquiere otro tratamiento, como si fuera casi un tesoro, ¿no? Y ya no decir la patata de navazo, en la que, en mi caso, hablando por supuesto, de todo el potencial que tiene esa diversidad de patata, como he dicho, de Sanlúcar, ¿no? Y esos grandes trabajos que hace de exportación de las cooperativas. También eso, en mi caso, ese cultivo a pequeña escala tradicional en Navazo, donde pues afortunadamente ya la patata de Navazo está en las cartas. Es decir, es una marca, es un distintivo que enriquece a Sanlúcar, nada más y nada menos que a Sanlúcar, con que la patata tenga un nombre y apellido prácticamente en una carta. Algo Sanlúcar tiene muy bueno, que sin embargo otras patatas no la tienen en el resto del mundo. Bueno, la patata de Sanlúcar ya de por sí está bien posicionada, entra en el mercado con una buena demanda, pero sí que es verdad que a nivel de comercio, pues también tiene que competir con otras patatas. A veces es muy difícil encontrar esa diferencia de por qué una patata de Sanlúcar u otra no. A veces, por ejemplo, con el langostino creo que es más fácil encontrar las diferencias, ya no solamente es en el sabor, sino también en la forma. Creo que en el caso de la patata de Sanlúcar, aunque sí tiene una característica, aquellas que son cultivadas en arena, siguen siendo otras patatas que también se cultivan en otro tipo de arena donde no se puede ver una diferencia. Y creo que de alguna manera, con el posicionamiento que ya hemos logrado a nivel global de la patata, lo que tendríamos que hacer es una mirada atrás de cómo se cultivaba la patata, por qué la patata de Sanlúcar llegó a tener esa reputación desde que se sembró a principios del siglo XIX gracias a Luis Marín y Cubillo, que además hizo un tratado, fue uno de los primeros tratados sobre el cultivo de la patata. Voy a poner una referencia, y es que nosotros cultivamos la patata de la misma manera, ya no. Cuando se cultivaba en Navazo, y siguiendo el tratado de Marín y Cubillo, cultivamos la patata de una manera que hoy en día se cultiva en una isla de Francia que se llama Normandier, y esa patata se cultiva, se riega, se cosecha casi de la misma manera que lo hacíamos aquí en los Navazos hasta hace muy poquito. Esa patata se vende entre 300 y 500 euros el kilo. Y tenemos esa oportunidad, es decir, tenemos el recurso, tenemos el sistema. De hecho, nosotros hicimos la referencia para que ellos cultivaran así. Tenemos el tratado. Nos ha pasado de que ya hemos mirado a una patata que se posicionase más global, más heterogénea, que a veces tiene que competir en precio, pero tenemos que buscar una manera, desde mi punto de vista, creo que tenemos que enriquecerlo, es decir, con ese posicionamiento que ya tenemos, posicionarlo también algo más alto, con una plataforma que ya tenemos, los Navazos, con ese sistema de riego, para poder buscar ese nivel gourmet, de un potencial en el que pues la patata, algo tan humilde, ¿no?, y tan sencillo, puede ser algo tan caro como una trufa o como el caviar. Es un hecho en esa isla
pero es que nosotros lo tenemos aquí y podemos cultivar, permítanmelo decir, caviar y trufa en estas arenas, en los navazos, y venderlo bastante bien posicionado. Creo que simplemente es mantener ese posicionamiento y buscar qué tenemos ahora mismo que nos puede ayudar a escalar aún más y posicionarlo en algo de que nadie nos hace ninguna competencia. Las patatas de San Lucas, las patatas de Navazo, creo que no tendrían ninguna competencia aparte de las Normandier para tener unos precios desorbitados que hicieran realmente enriquecer a un agricultor. En San Lucas de Barrameda tenemos la suerte de poder cultivar patatas 2 veces al año. Una es como a finales de invierno, que son las que se cosechan pues finales de primavera, principios de verano, y luego volvemos a sembrar a casi muy principios de otoño, o casi ya cuando finales de verano, volvemos a sembrarla otra vez, que esas ya son las de invierno, ¿vale? Finales de otoño y principios de invierno, así que 2 cosechas que en pocos sitios se puede dar. Lo que sí que es cierto que hoy en día ya se siembran todas prácticamente igual, de una manera, con una máquina. Si veis esta parcela, que es una parcela pequeñita, porque yo me dedico a lo que es el cultivo un poquito más artesanal, tradicional, ¿no? Entonces, sembrar esto lo hago de esa manera tradicionalmente como se hacía en San Lucas, con los navazos, porque eso solamente se puede hacer en arena. Algunas de las técnicas que os voy a enseñar cómo se cultivaba en arena. Esto es impensable en la arena gorda, en la arena roja, ¿vale? En arena de esta. Pero claro, aquel agricultor, en aquel entonces los navaceros tenían 3.000, 4.000 metros, 5.000, 6.000 metros y era factible hacerlo. Hoy en día pues un agricultor puede llegar a tener 1 o 2 hectáreas. Sembrar todo eso de manera tradicional es un poquito pesado, entonces se utiliza la maquinaria y muy bien hecho. Yo voy a enseñar, que creo que forma parte también de la idiosincrasia de aquí de San Lucas, ¿no? Aprovechando que eso solamente es posible en arena, de cómo se cultivaba. El cultivo además difiere de lo que es la manera, la técnica de cultivarlo a principios de invierno, que son patatas que, bueno, como tiene que pasar una época de calor y frío para que se apullonen, apullonarse es esto es un pullón, que en verdad lo que se le llama es que tiene la brotación por parte de un ojo de la patata. Este es un ojo, este es otro ojo y aquí hay un ojo que ha apullonado, ¿vale? Entonces esas patatas vienen más o menos de este tamaño y vienen de afuera porque nosotros los agricultores no podemos provocar ese calorcito en invierno. Entonces lo que hacía, y eso me recordaba, me gustaba muchísimo ver a mi abuelo y mi padre cortando los ojos, la parte que va a apullonar, y entonces hacían así, a gajo. Entonces de cada patata sacaba unos cuantos gajos que son, porque de aquí apullona echa raíces, de aquí apullona echa raíces y de aquí apullona echa raíces, y entonces de una patata ya tengo para hacer 4 matas de papa que me van a echar distintos, casi 1 kilito a lo mejor, ¿vale? Entonces así era la siembra, lo que era en febrero, por así decirlo, y por lo tanto también al estar así en este tamaño se sembraban con una técnica, ¿vale? Y es con este cestillo, se lo ponía así. Eso me recuerda, bueno, lo sigo haciendo, pero a mí me recuerda muy buenos tiempos y dolores de riñones también me recuerda. Entonces lo ponía en el cestillo así y echaban mano de una herramienta que también ha ido desapareciendo, que se llama la mocafre, ¿vale? Esta es la herramienta que se utiliza para este tipo de arena. Y entonces lo que hacía, voy a hacer este tramo chiquitito solamente, ¿vale? Ya teniendo, esto está sembrado, pero para la muestra, digamos que teníamos una cuerda que nos guiaba por dónde seguir recto el liño, hacía agujero y echaba el gajito y enterrar. Más o menos, ojo, se iba calculando uno la distancia, o la misma cuerda tenía unos trapitos enganchados, unos nudos, donde decía cuál era la distancia a la que tenía que hacer cada siembra de gajo, ¿vale? Y además esto lo estoy sembrando con las violetas, que también, como veis, algo muy innovador, pero cultivado de una manera tradicional en un sistema tradicional, ¿vale? Entonces,
estas son así, se podía hacer con la patata espunta, con la patata blanca, y esa era la siembra de lo que es la principio de primavera. Luego está la siembra de otoño, que esas son las patatitas, como en este caso, que estas son las que yo he recolectado en junio, pues me he quedado con algunas de ellas durante todo el verano y ahora ya están apollonadas. Entonces tiene este tamañito, algunas son un poquito más grandes, y esta, nuevamente, con una técnica y una herramienta que solamente se puede hacer en la tierra, se sembraban así. Algo también muy genuino de Sanlúcar. Ponía todas las patatas, en este caso tengo 3 o 4, pero se cogía en un cubito, no en las puertas, pero en un cubito, y entonces otra vez con una cuerda, ¿vale?, que nos guiase de alguna manera para seguir líneas rectas y la separación, pues se íbamos tirando la patata entera. En este caso ya no se corta, es un tamaño muy pequeñito y apollonan solamente por un sitio. Entonces se echaba y se enterraba. Entonces, fijaros de que esto también es posible, ¿dónde? En arena. Fijaros esa cultura que tenían los agricultores de aquí de Sanlúcar de Barrameda, cómo conocía su entorno y cómo desarrollaba unas herramientas y unas técnicas que eran genuinas, ya no solamente de un cultivo genuino que era del Navazo, sino también genuino solamente en el Navazo. Y así iba. Yo me distraía, a mí cuando chico me encantaba, excepto cuando la tierra estaba caliente, por supuesto, pero ya en otoño, en aquel entonces, no hacía tanta calor como en estos años, y entonces se sembraba. Luego se pasaba un rastrillito para dejarlo plano, no el pie, pero se dejaba un rastrillito, y esa era la siembra de otoño, las de septiembre, las de octubre, para cosecharla en invierno. Entonces, 2 tipos de siembra, 2 oportunidades para sembrar, pero en aquel entonces estaban también muy diferenciadas en la técnica, tanto por el tipo de semilla como por el sistema que lo cultivaba. Buenas, vamos a realizar un plato con la patata de Sanlúcar, la patata de Navazo, patata de arenas finas. Es un plato muy sencillo que se ha realizado siempre en Sanlúcar, que es las patatas esparragadas, pero lo voy a realizar de una manera diferente. Lo primero que vamos a hacer es, después de haber lavado la patata y de haberle quitado toda la arena fina que tiene, vamos a sumergirla en agua, en un cazo, para cocerla. La vamos a dejar con piel, la patata entera. Es decir, agua fría, la acabo de poner, está templada, máxima temperatura, y le añadimos un poco de sal. Luego también le rectificaremos un poco de sal. Y la vamos a dejar cociendo hasta que la patata esté tierna. ¿Cuándo te dice que la patata esté tierna? Pues cuando la pinchemos y se caiga del cuchillo, o un tenedor o un palillo. Podemos utilizar cualquiera de los tres utensilios para ver si la patata se queda tierna. ¿Qué hacemos? Pues vamos a dejarla cocer y mientras tanto pues vamos a ir realizando otra cosita. Bueno, ya tenemos la patata cocida, como dije antes, metemos el cuchillo, en este caso la puntilla, y sale perfectamente. Vamos a sacarla con mucho cuidadito. Ahora viene un trabajito que nos podemos quedar un pelín, pero con mucho cuidado se puede hacer perfectamente. Vale, vamos a poner las 2 patatas aquí y vamos a quitar esto. Vamos a pelar la patata. Se pela rápido. Si se pela rápido, mejor, ¿vale? Nos vamos a intentar... Quema un pelín, ¿eh? Los cocineros muchas veces tenemos las manos insensibles y no nos quemamos, pero sí quema, la verdad es que sí quema. Bueno. Vamos a utilizar esta patata, vamos a ponerle un ladito. Fíjense lo que vamos a hacer ahora, como dije, era como una versión de las patatas esparragadas de toda la vida. ¿Vale? La vamos a estrujar, vamos a cortarla, así, ¿vale? Y la vamos a poner en el plato. ¿Vale? Y la vamos a dejar así.
tal y como estemos. Vale, vamos a seguir, vamos a limpiar un poquito la mesa y vamos a añadirle una yema de huevo. Una yema de huevo que la vamos a poner encima de la patata caliente. La yema de huevo va a empezar a cocerse un pelín, pero vamos a terminarla de cocer. Vamos a lavarnos las manos. Bueno, tenemos aquí el huevo. Vamos a sacarle la yema. Esperemos que no se rompa. Ay. Mira, se me ha roto. Vamos a coger otro. Sí. Hijo puta, aquí se me ha roto. Vale, nos quedamos en la yema, ¿vale? ¿Has visto cómo se ha roto, tío? Vale. Vamos a cascar un huevo. Ahí. Vale. Dejamos la yema ahí y mientras que dejamos la yema vamos a laminar lo que es ajo y aceite de oliva virgen extra. Vamos a coger ajito, vamos a coger un par de dientes, ¿vale? Vamos a limpiar un poquito el paño y la tabla. Vale. Laminamos el ajo muy finito, todo lo finito que podamos. Bien. Encendemos vitro. Y vamos a ponerle aceite de oliva virgen extra. Vamos a los ajos laminados, se los vamos agregando. Se añaden frío porque al principio empiezan a confitar los dientes de ajo. Es decir, cuando añadimos el ajo en frío en el aceite de oliva virgen extra, el aceite aún absorbe mucho más sabor estando en frío que en caliente. Y empezamos, vamos a pasarlo a este que es más pequeño y se va a hacer antes. Bueno, como vemos, la patata y la yema. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos lo que es el aceite virgen extra con las láminas de ajo que la vamos a freír y justo cuando esté hirviendo y bien caliente se la vamos a agregar por encima a las patatas. Y es una versión de las patatas espárragas de toda la vida, que lo que hacían nuestras madres era machacar las patatas y añadirle aceite de oliva y ajo laminado frito. Y todo eso se iba moviendo, pues nosotros lo vamos a hacer de esta manera con el huevo. Bueno, ya empiezan a freírse los ajos. La verdad es que la patata es uno de los productos estrella que tenemos en Sanlúcar y muchísima gente consume patatas de Sanlúcar por el intenso sabor que tiene, por lo buena que está y tenemos recetas como las papas aliñadas de toda la vida que dicen que como saben Sanlúcar no saben en ningún sitio, ¿no? También acompañada con las patatas aliñadas, con el vinagre que tenemos de nuestras bodegas y el aceite de oliva virgen extra, pues, y la cebollita picada, ¿no? Que es lo que le falta en este caso a lo que son unas patatas aliñadas. Bueno, ya empieza el ajo a freírse, lo vamos a freír. No lo vamos a pochar, lo vamos a freír. La diferencia entre pochar y freír es que pochado es a una temperatura más baja y el ajo no coge color. En este caso sí, vamos a esperar que el ajo coja un poquito color, porque lo que vamos a hacer es añadírselo luego arriba de la yema, que va a hacer que la yema se fría un pelín, no tanto, porque la yema luego cuando la cortemos con las patatas, pues va a hacer que mezclemos lo que es la yema de huevo con las patatas, con el ajo, con el aceite. Y creo que es una explosión de sabor a la hora de metértelo en la boca. Bueno, pues ya le queda un poquito. Es una receta diferente, es algo fácil, como unas patatas esparragadas, como hemos dicho antes, pero en este caso pues una versión un poquito diferente, ¿no? Bueno, mira, ya va cogiendo los ajos su colorcito. Bueno, lo ponemos así para que vaya terminando de freír. Y ahora viene
el momento de añadirle lo que son los ajos, que están fritos, encima del huevo, muy despacito. El ajo frito está muy bueno, ¿eh? Es decir, huele bastante bien y aparte está muy bueno. Mira, lo hacemos así y le vamos a añadir la yemita. Vale. Y lo vamos a terminar con un poquito de sal. ¿Vale? Y aquí vamos a terminar este plato de unas patatas esparragadas con una yema de huevo y con un aceite con ajo frito. Espero que os guste y si lo lleváis algún día a cabo, pues que os salga bien. La patata es un tubérculo originario de América del Sur. La patata es uno de los productos más emblemáticos de Sanlúcar. Es un manjar al alcance de todos. Se trata de un alimento altamente nutritivo, muy saludable y muy apetecible. La diferencia de la patata de Sanlúcar con el resto de patatas es que la patata de Sanlúcar se cultiva en arena de playa y esto le va a dar unas características fundamentales. Podríamos destacar 3 características fundamentales en la patata de Sanlúcar, que serían: la patata de Sanlúcar va a ser blanca, tierna, sabrosa y con una piel muy fina. Todo esto se debe, evidentemente, precisamente como acabamos de decir, porque se cultiva en la arena de playa. Existen 2 variedades dentro de la patata de Sanlúcar. Vamos a tener la variedad que se llama la espunta y la fábula. La espunta sería la variedad más apreciada. Nosotros decimos coloquialmente el pata negra de la patata. Esta patata espunta es más alargada y se utiliza cuando vamos a freír o cocer. La otra variedad, la fábula, es más redondeada y se utiliza para guisos. La patata de Sanlúcar ha llegado a tener tanta fama tanto a nivel regional como nacional y también se exporta a varios países de Europa. Los países que más llega serían Francia, Alemania e Inglaterra y también llega a Bélgica y a Holanda. ¿Y por qué la patata de Sanlúcar es tan característica? Bien, pues la patata de Sanlúcar que se cultiva en la colonia de Monte Algaida es una patata que es única debido a que esta zona de cultivo cuenta con arena fina sedimentada durante años por agua semisalada del río. También la climatología de la zona, de temperaturas cálidas, moderadas y escasa lluvia, también juegan un papel importante. A estos factores hemos de sumarle el riego, aguas traídas del río con un pequeño índice de salinidad. Por lo tanto, la patata de Sanlúcar se desarrolla en un ambiente de salinidad. Estas arenas finas y sueltas van a permitir que el crecimiento de la patata no encuentre obstáculos y puede expandirse según necesite. Estas arenas no dañan la piel y le dejan una textura limpia y uniforme. Por lo tanto, la patata de Sanlúcar de la colonia de Monte Algaida es única. ¿Y qué propiedades nutricionales vamos a encontrar en la patata? Bueno, la patata constituye fundamentalmente es un hidrato de carbono complejo y de absorción lenta. La patata, cada 100 gramos de patata nos va a aportar aproximadamente unas 80 calorías. La mayor parte de la patata, el 75%, viene en forma de agua. Después, el nutriente que vamos a encontrar en más cantidad será el hidrato de carbono, que va a representar entre un 18 o un 20% del peso de la patata. Proteína va a tener poca, va a tener unos 2 gramos aproximadamente. Grasa prácticamente no tiene y también va a tener fibra. Vamos a encontrar en la patata unos 2,2 gramos de fibra, que eso es bastante fibra también. Y por supuesto vamos a encontrar en la patata también vitaminas y minerales. ¿Qué vitaminas destacaríamos? Vamos a destacar la vitamina B6, la vitamina B9 y la vitamina C. Deciros que esta última, la vitamina C, aunque tiene unas buenas proporciones de vitamina C la patata, muchas se van a perder en el proceso de cocción. Por eso recomendamos, cuando vamos a cocer la patata
o la vamos a meter al horno, que lo hiciéramos siempre con la piel, y así vamos a proteger un poco la vitamina C y también lo que sería el potasio. ¿Qué minerales vamos a encontrar en la patata? Vamos a encontrar que la patata tiene magnesio, fósforo, calcio y potasio. Especialmente el tema del potasio, deciros que el potasio constituye, es un factor importante para que el sistema nervioso funcione correctamente, también para lo que es la función muscular y también para que tengamos un ritmo cardíaco, el ritmo cardíaco sea constante. Por lo tanto, otras dos cositas que yo destacaría de la patata, pues sería su poder saciante, por su fibra, y además también al tener fibra, esta cantidad de fibra nos va a ayudar a evitar en cierta medida el estreñimiento. Y por supuesto también va a tener un poder saciante, nos va a dar saciedad también debido a esa cantidad que tiene de hidratos de carbono complejo. Deciros también que la patata no engorda como la gente piensa, hay que quitar este bulo de la calle, no engorda tanto, evidentemente va a depender de la forma que la cocinemos. Entonces yo recomiendo a mis pacientes en las consultas de adelgazamiento que la hagan mejor al vapor o cocidas o al horno. Realmente fritas van a aumentar muchísimo las calorías. Para que tengáis una idea, por ejemplo, 100 gramos de patatas cocidas pues tienen unas 65 calorías. Si las hacemos al horno van a aumentar 85 calorías. Van a aumentar, ¿por qué? Van a aumentar porque hemos perdido parte del agua, entonces se concentran los nutrientes. Pero si la hacemos frita, el poder calórico asciende a 350 calorías, ya que van a absorber aceite. Y bueno, y si le echáramos una salsa encima de frita, pues más calorías tenía. Por lo tanto, las patatas no deben de faltar ni en una dieta de adelgazamiento ni en una dieta saludable, pero como hemos dicho, depende de la forma de cocinarla. ¿Cómo las debemos de utilizar? Pues la podemos utilizar en forma de guiso o en forma de guarnición o patatas aliñadas, típicas de nuestra zona. Hay unas patatas aliñadas, esta patata aliñada, por ejemplo, patata aliñada con merva, típica de Sanlúcar, es un plato totalmente saludable, o patatas con choco, un plato típico, totalmente saludable, o bien si hacemos, por ejemplo, un pescado al horno, puede ser la guarnición, por ejemplo, unas doradas al horno con patatas al horno irían magníficas. Deciros que ¿cuánto sería una ración de patata? Pues una ración de patata sería unos 200 gramos de patata, lo que es una patata mediana. Eso sí, distinto sería una patata mediana, que serían 200 gramos, y si fueran fritas, pues evidentemente serían solamente 100 gramos. ¿Vale? Una patata de 200 gramos es una patata mediana. Las podemos tomar aproximadamente pues, un par de veces por semana, yo creo que sería conveniente, y por supuesto las patatas deben de formar siempre parte de una dieta saludable y por supuesto tampoco pueden faltar en la dieta de adelgazamiento. Es una fuente importante de hidratos de carbono.